por haber juramentado a los diputados impugnados del Estado Amazonas. Como dato adicional les puedo comentar que esta asamblea ordinaria plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana se va a estar realizando hasta el próximo 13 de enero y entre las actividades destaca para el próximo domingo 10 de enero una visita a cárceles, hospitales y ancianatos. Es la información que puedo presentarles hasta esta hora. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Nosotros continuamos. La Asamblea Nacional juramentó en su primera sesión ordinaria a los 3 diputados de la oposición en Amazonas, a pesar de que los resultados electorales del 6 de diciembre en esa entidad fueron impugnados ante el Tribunal Supremo de Justicia. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. El reglamento interior y de debate y su condición de diputados electos por el pueblo, porque han sido investidos como tales por la soberanía popular, lo juran. Si así lo hicieren, como estoy seguro que lo van a hacer, que el pueblo de Venezuela os lo premie y no que lo pueden incorporar. El jefe de la bancada oficialista, diputado Héctor Rodríguez, dejó constancia de que las actuaciones de la Asamblea Nacional a partir de este momento están viciadas de nulidad y la directiva entra en desacato de otro poder del Estado. Bueno, yo quiero decirle al pueblo de Venezuela que en 2 días consecutivos de sesión hemos sido testigos del doble engaño. Ayer el engaño de que íbamos a cambiar y la muestra, se quitaron las caretas, más de lo mismo, lo peor de la historia política venezolana, lo que simbólicamente representa. Y hoy el engaño de que iban a rescatar la institucionalidad y han llegado violando todas las leyes y toda la institucionalidad. Queremos que se quede constancia de que este acto es ilegal, ya que parte de esta sesión han sido candidatos que no tienen condición de diputado por el Tribunal Supremo de Justicia. Biagio Pilieri, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, leyó el acuerdo que posteriormente fue aprobado en el que se ratifica el acceso total al hemiciclo a cualquier medio de comunicación, tanto nacional como internacional. Los oficialistas se opusieron. Hoy dijimos que íbamos a materializar un proyecto de acuerdo para que de manera legal, para que no fuera discrecional, para que no estuviera sujeto al capricho de alguien el que pudieran entrar o no. Y hoy vamos a presentar ese acuerdo para hacer fiel testimonio de respetar un derecho humano fundamental, como es el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión. Nada más dice: por medio de la Junta Directiva se establecerán unas directrices para la acreditación de los periodistas. Aquí no hay ningún acuerdo. Aquí lo que hay es una acción que puede servir para que los medios de comunicación se presten a violar la Constitución y a generar la violencia en el país, como ya lo hicieron en el año 2002. Vamos los periodistas a avalar eso. El grupo mayoritario de diputados también aprobó la creación de una comisión que se encargará de investigar la designación de magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia realizada en la sesión del día 23 de diciembre de 2015 por el Parlamento saliente. Aquí lo que se demostró fue una intención malsana de secuestrar el Poder Judicial, creyendo que con ello pueden perpetuar la impunidad en Venezuela. Hoy estamos obligados, porque es el mandato del pueblo, a restituir la Constitución, a restituir el orden y el equilibrio en los poderes públicos. Saben que todo lo que están haciendo no es solo inconstitucional, sino que es ilegal. Y si no lo entienden en español, estamos en marco de un golpe de Estado constitucional. Si no lo entienden en español y en cristiano, se lo decimos en francés: coupé d'état. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aseguró que continuarán trabajando acá en el Parlamento, por lo que anunció que la próxima sesión ordinaria se llevará a cabo el próximo martes a las 10 de la mañana. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Diosdado Cabello rechazó la juramentación de los 3 diputados de Amazonas impugnados por el Tribunal Supremo de Justicia y aseguró que cualquier medida tomada por el Parlamento Nacional carecerá de validez. Cabello destacó que en los próximos días la bancada oficialista presentará ante el TSJ un documento exigiendo la nulidad de la actual asamblea. Esta Asamblea Nacional se convirtió en un ente ilegal, lleno de ilegitimidad. Vamos al tribunal, vamos a meter las acciones legales que tengamos que hacer, porque esto hay que hacer un expediente. Esto hay que hacer un expediente de violaciones de la legislación venezolana, y nosotros lo vamos a hacer.
De igual forma, el diputado afirmó que esta situación representa un conflicto de poderes y peligra el normal funcionamiento del Parlamento. Lo que te aseguro que el Estado no se va a paralizar. Aquí hay un Tribunal Supremo que funciona. Lo que se puede paralizar es la Asamblea, porque a la Asamblea no le va a llegar, creo yo, que no le va a llegar ni un céntimo a partir de este momento para su funcionamiento. Finalmente declaró que el Poder Ejecutivo se encargará de velar por los derechos y libertades de los venezolanos. En Honduras arribó al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula el segundo vuelo de deportados por autoridades migratorias estadounidenses con 123 hondureños. Autoridades del Centro de Atención al Migrante Retornado informaron que se tenía prevista la llegada de 127 migrantes, pero que solo regresaron 123, entre los que se encuentran 22 mujeres y 101 hombres. También precisaron que estos deportados no forman parte de las redadas que se realizan en Estados Unidos. Se espera que este viernes arriben otros vuelos con más hondureños deportados. En Francia, la policía mató a un hombre que intentó entrar a una comisaría del barrio parisino de Le Goutte para atacar a los efectivos de seguridad con un arma blanca. El Ministerio de Interior francés informó que el hombre estaba armado con un cuchillo e intentó agredir a un policía en la entrada de la comisaría mientras gritaba "Alá es el más grande". Las autoridades del ministerio también precisaron que el sujeto llevaba un cinturón de explosivos que resultó ser falso y que portaba el emblema del Estado Islámico. Ante el incidente, uno de los policías de la comisaría respondió accionando su arma de fuego y abatió al agresor. En un acto de homenaje a las fuerzas de seguridad francesas que coincidió con el primer aniversario del atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo, el presidente de Francia, François Hollande, aseguró que el terrorismo sigue siendo una amenaza temible para su país. Hollande insistió en que el esfuerzo de los cuerpos de seguridad nunca había sido tan necesario y exigente. El mandatario francés también puntualizó que a pesar de que su gobierno está aprobando nuevas leyes y reforzando la seguridad, el nivel de alerta sigue siendo alto. Igualmente explicó que desde el atentado contra Charlie Hebdo se prohibió salir de Francia a cerca de 200 personas que tenían planes para ir a Siria e Irak con el fin de integrarse a grupos yihadistas. Momento de una primera pausa. Así es, pero al regreso, escepticismo y rechazo. Potencias se reúnen en busca de reacción internacional. Más adelante ampliaremos esta información. La Plaza Bolívar es escenario de una concentración organizada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en rechazo al retiro de las imágenes del libertador Simón Bolívar y del presidente Hugo Chávez en la Asamblea Nacional por el diputado Henry Ramos Ayub. Que a partir de hoy, los retratos de nuestro padre libertador, los retratos de nuestro padre Chávez, que fueron intentados mancillar por la derecha fascista, se mantendrán en exhibición permanente aquí, en la Plaza Bolívar de Caracas. En las próximas horas, en todas las calles de Caracas, en todos los postes de Caracas, en las vallas, está la imagen de nuestro libertador Simón Bolívar, está la imagen de nuestro padre Chávez. Al concluir el acto, se dirigirán al Tribunal Supremo de Justicia para denunciar la juramentación de los diputados del Estado Amazonas impugnados para ejercer su cargo. Para Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, retirar las gigantografías del expresidente Hugo Chávez en el Palacio Federal Legislativo no es una provocación porque en el recinto parlamentario no puede haber alegorías de partidos políticos. Ramos Ayub aseguró que la medida no atenta contra la dignidad política de los seguidores del chavismo. En el recinto parlamentario solamente pueden estar como símbolos la bandera y el escudo, más nada. Porque imagínense usted, si cada tendencia política va a traer el retrato de su líder favorito, de su presidente, etcétera, imagínense usted en lo que se convertirá el Parlamento. Los diputados de la MUD y del PSV acordaron en que deben legislar en paz sin confrontaciones. Luego de las fiestas decembrinas persiste la acumulación de basura en la capital de Táchira, pese a los planes de contingencia de la alcaldía para la recolección. Habitantes de San Cristóbal consideran pocos los esfuerzos para evitar un problema sanitario. Marine Glot con los detalles. Malísima, malos olores,
Terrible, pues que hay que habilitar a ver cómo se hacen buenos contratos y a quienes contraten que realmente cumplan con la labor. Algunos consideran que el problema de recolección de la basura en San Cristóbal es recurrente. De verdad que es lamentable ver a San Cristóbal de esa manera, ¿no? Pero muy mal. Yo creo que la alcaldesa debería hacer una buena gestión, ya que ella pues es la encargada a nivel del municipio de San Cristóbal. El ayuntamiento capitalino cuenta con 32 camiones de las 4 empresas recolectoras contratadas. Diariamente San Cristóbal genera 450 toneladas de basura. El centro de la ciudad se va a recoger de forma diaria y se va a recoger a partir de las 5 de la tarde. Hemos tenido algunos inconvenientes con camiones que se han dañado y ha sido imposible conseguir los repuestos para repararlos en estos días. Sin embargo, como les digo, se están recogiendo todas las rutas y la idea es que en una semana recogiéndola, ¿verdad?, podamos poner al día todas estas rutas. También la alcaldía activó 12 cuadrillas de mantenimiento y ornato de espacios públicos para la ciudad de San Cristóbal durante el 2016. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Continuamos con más información. Miguel Pizarro, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, considera que los cambios en el gabinete ministerial anunciados por el presidente Nicolás Maduro no son una solución a los problemas que vive el país. Nosotros tenemos un país sumido en colas, en inseguridad, en una profunda crisis social y política cuya respuesta no es solamente el enrosque de nombres, no es un tema burocrático, no es un tema de quiénes son los rostros y los responsables de las carteras ministeriales, sino de una política que permanentemente se anuncia, que se va a anunciar en algún momento cuando se concrete el anuncio y que nunca se convierte en una realidad. Después de que negaron durante meses la crisis económica, ahora hablan de su decreto de emergencia sobre el tema de la economía, asumiendo por fin, y le damos la bienvenida a la realidad del país que nosotros estamos viviendo. Más allá de quienes nombren como ministros, aquí hay un problema del modelo. Esta situación reitera que con la nueva mayoría la Alternativa Democrática auditará el gasto público en aras de mejorar la administración de los recursos para darle una pronta solución a la crisis que atraviesa el país. Asimismo, se pronunció ante una presunta disminución en el presupuesto parlamentario. Mira, hay algunos que no saben ser minoría. Y en el medio de no saber ser minoría actúan con mucha prepotencia y con mucha soberbia, pretendiendo seguir manejando el poder como lo manejaban antes. No hay forma de que a la Asamblea Nacional se le recorte su funcionamiento porque la Asamblea es el poder que vigila el funcionamiento de los demás poderes. Manifestó que no responderán a calificativos negativos, ya que una de las prioridades de este nuevo Parlamento es incentivar la reconciliación y el reencuentro entre los venezolanos. Noticiero Venevisión hizo un recorrido por distintos centros educativos de Caracas para constatar hasta qué punto fue acatado el llamamiento hecho por el Ministerio de Educación para el reinicio de clases. Santiago Gutiérrez tiene los detalles. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. En efecto, hicimos un recorrido amplio en varios sectores de Caracas, como Los Caobos, Las Palmas, Los Chaguaramos, Santa Mónica, El Valle, Coche, Altagracia, la Parroquia Santa Rosalía, Parroquia Santa Teresa y San Martín. Hay un dato curioso y es que los educadores en cada uno de estos centros educativos asistió en su totalidad a estos centros. En cuanto al porcentaje de asistencia de alumnos no podemos establecerlo, pero ha sido poco y queremos que ustedes con las imágenes saquen sus propias conclusiones. A partir del lunes se normaliza la clase aquí en la Escuela Domingo Fructiano Sarmiento. ¿Cuánto es la matrícula aquí? 961 alumnos. Esto es normal todos los años, ¿verdad? Que realmente se reincorpora. Más que hoy es casi fin de semana y se encuentran de viaje muchos niños y niñas. En el Colegio 7 Estrellas, por ejemplo, de Los Caobos, hay una matrícula de 350 alumnos y asistieron solamente 12. Bueno, muchos padres están de vacaciones, como las fechas cayó jueves, a lo mejor se reintegran el lunes. Hay gente que está fuera del país todavía, en el interior. Estamos esperando, bueno, a ver qué sucede el lunes. Aquí en el Faustino Sarmiento de Mari Pérez asistió la totalidad de los educadores y fue poca también la asistencia de estudiantes. Sin embargo, todos coinciden en señalar que a partir del próximo lunes se reincorporarán los 7.300.000 estudiantes de los distintos liceos y escuelas primarias del país. Esta información naturalmente será empleada esta noche en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias, Santiago, por tu aporte a esta hora. Y bueno, Lirio, es momento de hacer una nueva pausa. En breve venimos con más de Noticiero Venevisión.
Continuamos con más información en su noticiero Venevisión. Un funcionario del CICPC adscrito a la División Antiextorsión y Secuestro de Baruta fue asesinado por delincuentes que le robaron su arma de reglamento. Este es el segundo funcionario de seguridad asesinado en la Gran Caracas en lo que va de 2016. Fabiola Yaquinto nos trae el reporte. El inspector Eduardo Felipe Aguilar, de 36 años, fue interceptado por 4 pistoleros que se trasladaban a bordo de una camioneta blanca y, sin mediar palabras, accionaron sus armas contra él. La víctima recibió al menos 4 impactos de bala. El crimen se produjo en la urbanización Juan Pablo II de Montalbán. También en otro hecho violento registrado en Ocumare del Tuy, un joven identificado como Jorge Jesús Fernández Manso, de 34 años, fue asesinado a puñaladas en el sector El Rodeo para robarle el dinero. Se conoció que Fernández fue trasladado al hospital de Llanito con al menos 7 heridas por arma blanca en el rostro y la cabeza. Sus familiares exigen justicia. Según él tenía plata de su trabajo y para mí le quitaron el bolso. ¿No tenía sus pertenencias en ese momento? No, porque la cartera la tenía en el sin real, pero sí tenía todos los reales en el bolso. ¿Él dejó de fumar? 3 niños. Fueron 3 muchachos, que fueron los que vieron que pasaron. ¿Iban a pie? Iban caminando. Que fueron 3 muchachos que lo agarraron, lo golpearon. Le quitaron los reales y lo dejaron ahí zumbado. También durante procedimientos emprendidos por los cuerpos de seguridad en varias zonas de Petare fueron ultimados 10 delincuentes en estos sectores. Según las autoridades, todos pertenecían a bandas delictivas dedicadas al secuestro, el robo y la extorsión. Durante esta operación, 15 personas fueron detenidas e incautaron al menos 10 armas de fuego. En las últimas 48 horas, al menos 18 antisociales han sido abatidos por cuerpos de seguridad durante procedimientos efectuados en Caracas, Miranda y Zulia. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. 2 funcionarios del CICPC y otras 2 personas se encuentran detenidas por estar presuntamente involucradas en el robo de un vehículo aquí en Caracas. Así lo informó el subdirector de Polichacao, Robel Vázquez. Indicó que las personas fueron detenidas en un restaurante de La Castellana luego de que una víctima del robo de su carro reconoció a uno de los antisociales y llamó al cuerpo policial. De momento se realizan las investigaciones para esclarecer el caso. En Estados Unidos, la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia informó que el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, se declaró culpable de los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Tras cambiar su declaración de inocencia y proclamarse culpable, el juez que lleva el caso fijó para el próximo 29 de marzo la fecha para emitir la sentencia, que podría ser de un mínimo de 10 años o hasta cadena perpetua. La Barbie, exmiembro del alto rango del desaparecido cartel mexicano de los hermanos Beltrán Leiva, fue detenido en México en el año 2010 y extraditado a Estados Unidos el pasado 30 de septiembre. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri decidió no renovar los contratos de 600 de los 710 empleados del Centro Cultural Kirchner, acción que generó polémica en ese país. El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, manifestó que esta decisión responde al hecho de que los convenios firmados a través de las universidades para contratar personal no tienen ningún nivel de organización. En Paraguay, las últimas lluvias dejaron bajo el agua casi la totalidad de un barrio en la ciudad de Alberdi. Los habitantes de la localidad siguen luchando por sostener el muro de contención de agua que se ha ido deteriorando por las constantes precipitaciones, al tiempo que reclaman la reparación de las bombas de desagüe. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón acordaron unir esfuerzos para obtener una reacción internacional firme y exhaustiva ante el 4º ensayo nuclear que habría realizado Corea del Norte al haber presuntamente probado con éxito una bomba de hidrógeno. Autoridades japonesas informaron que los 3 aviones que habían enviado a recoger muestras de aire para determinar si se habían alterado los niveles de radiación en la atmósfera de la zona habían vuelto sin pruebas del supuesto ensayo nuclear ejecutado por Pyongyang. En China recuperaron 58 cuerpos de las 77 personas desaparecidas tras el alud de escombros de obras ocurrido el pasado 20 de diciembre en un parque industrial de la ciudad de Shenzhen. Las autoridades locales señalaron que 6 de los 58 cadáveres hallados aún no han podido ser identificados.
En Estados Unidos, la Gobernación de California declaró estado de emergencia en el área de Porter Ranch por la masiva fuga de gas que sufre esta zona del condado de Los Ángeles, que ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. La fuga se produjo el pasado 23 de octubre en las instalaciones de almacenamiento de gas natural de la compañía SoCalGas ubicadas en Alice Canyon. Nueva pausa, pero al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Tania Díaz, diputada ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso será al regreso, los esperamos. Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos listos para iniciar la entrevista de Venevisión. Hoy nos acompaña Tania Díaz, diputada reelecta por el Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Fabiola, gracias a ti y a los usuarios y usuarias de Venevisión. Buenas tardes. Bueno, queríamos comenzar hablando sobre este recurso que están introduciendo el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia, luego de lo que fue la juramentación de estos 3 diputados de oposición por parte de la directiva, la nueva directiva de la Asamblea Nacional, pese a que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pues admitió lo que fue la impugnación de las elecciones en el Estado Amazonas. ¿Qué opinión le merece sobre esto? Sí, mira, Fabiola, lamentablemente nosotros tenemos hoy que denunciar lo que ya se asoma como un intento nuevamente de romper el hilo constitucional de parte de quienes hoy son una mayoría reconocida en la Asamblea Nacional y que asumieron esta semana en la directiva. Y lo decimos con toda responsabilidad, porque si nos ponemos a evaluar hasta el día de hoy lo que ha ocurrido desde el martes, que fue la instalación, hasta hoy, tenemos que pasar primero por las declaraciones del actual presidente de la Asamblea, quien el primer día de sesiones dijo allí abiertamente, además en una cosa que no respeta la majestad de uno de los poderes de la República, bueno, dijo que en 6 meses esa asamblea iba a acabar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y eso no está en ninguna parte en la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución que redactamos entre todos los venezolanos, que es nuestra carta de navegación y nuestro contrato, nuestro acuerdo social. Y esa Constitución deja claramente establecido que si bien todas las figuras son revocables, solamente el elector, el pueblo que eligió, el ciudadano que eligió a esa autoridad, a ese diputado, a ese gobernador, a ese alcalde, a ese presidente, solamente él puede revocar el mandato. Entonces ya ahí, ya de entrada, hay un desacato a lo que es la Constitución. Luego el día de ayer, después que habíamos hecho la instalación, a pesar de todos los aspavientos que hicieron algunos líderes de la oposición, que intentaron ir y armar escaramuzas en la mañana, nosotros prometimos que se iba a instalar la Asamblea en paz y en paz se instaló. Entonces ayer se comete algo que es muy, muy grave, porque la Constitución establece un equilibrio entre los poderes, que si bien no es perfecto, porque nada es perfecto, pero es muy ajustado a la realidad que tenemos los venezolanos, porque es una Constitución muy rica en la que participamos todos. Y los poderes se retroalimentan, se controlan, ¿verdad? Y coexisten de manera armónica, de acuerdo con la Constitución. Hubo una impugnación de las elecciones en el Estado de Amazonas, 4 diputados, 3 de la oposición y 1 de la revolución, y hubo una medida cautelar del TCJ para que mientras se decide sobre la impugnación, esos diputados no pueden ser proclamados. Y en la Asamblea Nacional ayer desacató esa instrucción del Tribunal Supremo de Justicia. Eso incorpora un desconocimiento de uno de los poderes al otro poder y genera un conflicto entre poderes, y no es necesario que hagamos eso. Por Dios, mira, yo quiero responsablemente decirle al país, porque pareciera a veces cuando tú ves el debate parlamentario, pareciera que es una pelea entre estos y aquellos, y no es así. Nosotros fuimos, la opción de la revolución fue al Consejo Nacional Electoral y suscribió un compromiso antes de las elecciones. ¿Y qué decía la oposición? Que el CNE era un apéndice del PSUV. Y nosotros prometimos, nosotros vamos a respetar los resultados. Los resultados los favorecieron. Nosotros reconocimos y respetamos, porque somos garantes de la Constitución, hijos e hijas de Chávez, y ahora, con mayoría en la Asamblea Nacional, ellos desconocen otros poderes. ¿Qué es lo que está buscando la oposición, por Dios? Aquí le ha dicho la ciudadanía toda que no quiere conflicto, que no quiere guerra, que lo que quiere es paz. Tenemos una Constitución, unas instituciones, vamos a respetarlas. Pero ayer el presidente de la Asamblea Nacional, además de un acto de provocación deliberada, se hizo grabar
porque él se hizo grabar, mientras echaba de la asamblea unas figuras del presidente Chávez y del libertador Simón Bolívar para provocar a la base del pueblo chavista que somos amantes, garantes, defensores del legado del comandante Chávez. ¿Por qué lo hace? Lo hace con la intención deliberada de romper el hilo constitucional y nosotros lo estamos denunciando abiertamente. Hoy lo vamos a hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia. Hay aspectos que han sido rechazados por sectores de oposición. Ellos rechazaban los anuncios hechos por el presidente de la República con la creación de estos nuevos 5 ministerios. ¿Considera usted pertinente la creación de estos ministerios y que esto verdaderamente va a ser la solución de los problemas del país? Pero por supuesto que estaba pidiéndole, y el resultado electoral fue parte de eso. Se le estaba pidiendo al presidente Nicolás Maduro un cambio. Se le estaba pidiendo al presidente Nicolás Maduro una renovación de los poderes, o digamos de los organismos que hacen la revolución en Venezuela. Creo que la oposición no lo ha sabido leer debidamente, porque no puedes leer la humildad quien no es humilde, no puede leer la gallardía quien no es gallardo, no puede leer el sentimiento del pueblo quien no se sintoniza con el pueblo. Y creo que eso es lo que ha pasado. Entonces, le pidió, ese resultado electoral nos llamó a una reflexión y nosotros lo asumimos como nos enseñó Chávez, con humildad. El presidente Maduro a la cabeza convocó congresos de todo tipo y producto de ese mandato, que en la Constitución lo dice bien claro, de ese mandato que el ciudadano, el venezolano, el pueblo tiene sobre sus instituciones, bueno, surgió esta nueva propuesta. No le vamos a dar ni una oportunidad. No queremos todos que se acabe la guerra económica. No queremos todos que no haya más cola frente a los supermercados. No lo queremos todo. Entonces no le vamos a dar una oportunidad a un nuevo poder, que nosotros vimos allí, por ejemplo, desde una mujer a la cual pertenezco, que hay una compañera, Egma, que viene trabajando el tema de la agricultura urbana desde hace décadas, conocedora de la materia. Ah, porque es una mujer del pueblo, no la vamos a reconocer. Yo creo, Fabiola, que aquí está en juego el reconocimiento. Aquí hay 17 años de un gobierno que el pueblo quiso, que transformó la Constitución, que transformó la institucionalidad política, que se ha venido desarrollando, que hoy es pueblo organizado, que hoy tiene instituciones del poder popular que demandan del poder constituido, demandan de las instituciones del Estado una manera de actuar, incluida la Asamblea Nacional. Vamos a hacer entonces, una pequeña un error, pausa. para cerrar, un error es que no lo reconozca esa oposición que tiene esa mayoría circunstancial. Es un gravísimo error. Más adelante vamos a estar tocando el tema de lo que es la agenda parlamentaria que traen ustedes para este nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Amigos, vamos a una pausa, al regreso más de la entrevista a Venevisión. Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos con más de la entrevista a Venevisión en compañía y conversando con la diputada Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y queríamos saber cuál será la estrategia que van a tomar ustedes como diputados ante las propuestas de la oposición sobre buscar un método para salir del gobierno. Bueno, hoy estamos yendo en este momento, de aquí voy para allá, ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues para denunciar y para introducir nuestras acciones jurídicas sobre el desacato del día de ayer a este poder que es el Tribunal Supremo de Justicia y sobre otro acuerdo que aprobó ayer en la oposición en la Asamblea Nacional que pide revisar la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Eso por el lado jurídico, ¿no? Por el lado político, nosotros estamos allí, los 54, a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia decida qué va a ocurrir con el número 55, que es el de Amazonas. Pero los 54 que estamos ahora, bueno, vamos a cumplir nuestro rol parlamentario a cabalidad, pero sobre todo vamos a seguir siendo los voceros y voceras del poder popular. Y yo creo que se equivoca mucho la oposición si cree que ahorita en Venezuela se puede gobernar como en la Cuarta República. El problema es que no se ha reconocido lo que ha pasado en estos 17 años. Si cree que puede resolverse todo dentro de 4 paredes. No es así. Aquí tenemos 17 años de gobierno que, como nos enseñó el comandante Chávez, es un gobierno que está en la calle, es un gobierno que demanda y recibe demanda del poder popular, y creo que sería un gravísimo error no reconocer eso. Se irá a quedar entonces la oposición encerrada entre sus 4 paredes mientras el pueblo gobierno, mientras la democracia
participativa y protagónica que existe en nuestra Constitución sigue desarrollándose afuera. Nosotros estamos allí para hacer cumplir la Constitución, así lo juramos, y vamos a hacer todo el esfuerzo dentro de la Constitución, buscando las vías pacíficas, las vías diplomáticas para que eso se cumpla, porque lo que está, y lo denunciamos claramente, lo que está buscando la oposición con esos actos de provocación deliberada es generar un clima de violencia en el país. ¿Con qué propósito? ¿Quién se lo ordena? ¿Será que recibieron otra llamada, otro telefonito? Porque es un discurso paradójico. Es un discurso que por un lado te habla de diálogo y de paz y por otro lado están dándole una patada a la mesa. Hacer eso desde la magistratura de la presidencia de la Asamblea Nacional y hacerse grabar para denigrar de la figura del comandante Chávez, que tiene aquí, además del gobierno, el afecto de la mayoría del pueblo venezolano, es un acto de provocación deliberada. ¿Con qué intención? Eso es lo que le estamos preguntando el día de hoy, le estamos exigiendo, primero como venezolano, como mujer venezolana, después como parlamentaria y después como militante también de las fuerzas de la revolución. ¿Hay posibilidades de diálogo por parte de ustedes, de la bancada del PSV, de diálogos con la oposición en el seno de la Asamblea para llegar a acuerdos? Mira, nosotros hemos hecho intentos de diálogo hasta el cansancio. Al comandante Chávez lo sacaron de Miraflores, lo secuestraron, ¿verdad? Le dieron un golpe de Estado militar y cuando regresó instaló una mesa de diálogo en la cual estaba sentado el secretario general de la OEA y convocó todas las fuerzas de la oposición. El problema, Fabiola, es que para que haya diálogo tiene que haber reconocimiento. Tiene que haber reconocimiento del otro, tiene que haber sinceridad y tiene que haber una voluntad propia. Esa oposición que está hoy allí en la Asamblea Nacional, ese liderazgo, yo siempre lo digo, no se merece al electorado que lo puso allí. Porque yo estoy segura, yo conozco el alma del venezolano, yo camino por aquí en las calles y yo sí sé qué es lo que quiere el pueblo. Sí lo sabemos nosotros que estamos allí integrados con la población. Pero quien está metido en su oficina, quien se la pasa viajando a Nueva York a recibir instrucciones y dinero, quien se la pasa recibiendo instrucciones, quien llegó a la Asamblea Nacional en un vehículo de la Embajada Norteamericana, no tiene criterio propio. Entonces yo me voy a sentar ante quién, ante un títere, con quién voy a dialogar, quién es el jefe de la oposición, quién es la persona que tiene palabra y dignidad para suscribir un compromiso y cumplirlo. ¿Dónde está? El presidente Maduro otra vez lo hizo, volvió a convocar al diálogo. Yo creo que el diálogo productivo se va a realizar entre nosotros, los que somos pueblo diputados, pero somos pueblo, igual. Y entre la inmensa mayoría de los venezolanos, que es empresario, que es trabajador, que es mujer, que es artista y que quiere la paz del país. Estamos haciendo la convocatoria, el presidente convocó un Congreso de la Patria, allí está abierto el diálogo para todos y para todas. Ese liderazgo va a tener que ponerse a la altura de esto que somos todos los venezolanos y las venezolanas. ¿Qué aspectos llevarán en la agenda parlamentaria antes de cerrar este ciclo de preguntas? ¿Qué propuestas van a llevar para dar solución a los principales problemas del país? Inseguridad, falta o desabastecimiento y también lo que tiene que ver con el sector salud y la economía. Nosotros suscribimos 9 compromisos para ir a la elección, ¿verdad? Suscribimos 9 compromisos y en ese sentido va nuestra propuesta legislativa, ¿verdad? Y además se contrapone, o mejor dicho, como la oposición miró que nosotros teníamos bien claro cuál era el camino, cuál era la vía legislativa, entonces ahora está intentando lanzar trapos rojos que desvían la atención. Te pongo un ejemplo. Ya el diputado Julio Borges, desacatando el reglamento de Interior y Debate, ¿verdad? Porque eso no debía hacerse en esa sesión, hizo una agenda parlamentaria sola, él por su cuenta, que no sé ni siquiera si representa a toda la fracción, ofreciendo una ley para la titularidad de la Gran Misión Vivienda y desconociendo que aquí hay una ley que rige la materia, que aprobó el comandante Chávez en las leyes habilitantes cuando lanzó la Misión Vivienda, que es la ley del régimen prestacional de vivienda, desconociéndolo e intentando privatizar, llevar por la vía del capitalismo, arrebatar esa conquista social y metérsela nuevamente en las arcas al capital, engañar a la población. Nosotros vamos a estar allí para profundizar
esa conquista social y en contraposición a lo que quiere hacer la oposición. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, gracias por estar con nosotros en la entrevista Venevisión. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Fabiola. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Feliz tarde para todos. A continuación, programa